Margarita, muchísimas gracias que nos visitas, que estás aquí con nosotros para contarnos un poco de la vida. No, hombre, la agradecida soy yo, la verdad se siente muy bien, es muy grato y, o sea, es una sorpresa y pues yo creo que eso multiplica como la emoción, ¿no? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Jaime. Híjole, más de la mitad de mi vida. Más de la mitad de mi vida, tanto que llegan los momentos en que me asumo como porteña y digo, no, espérate, no puedo o sea, tengo una historia tremenda antes de llegar acá. Yo llego a Veracruz en el 86, entonces del 86 para acá ya van a ser 40 años, 36, 37, y bueno, pues sí, como te digo, es más de la mitad de lo que yo he vivido. Y llega el momento en que sí, que me veo aquí, que me siento de aquí, que no me imagino en otro lugar que no sea Veracruz, que no sea el mar, que no sean los sonidos, que no sea el centro histórico, porque también mucho de este tiempo, si bien no vivo en el centro, paso muchísimo tiempo en los espacios que están en el centro histórico del puerto de Veracruz. Fíjate, Jaime, yo soy de un lugar que también me gusta mucho mencionar. Yo soy de Nanchital, Veracruz, que mucha gente identifica por el tema de la petroquímica, de petróleos mexicanos, de la sección 11. Y si hablamos de la sección 11, hablamos de dos personajes bien importantes en el desarrollo económico del sur de Veracruz, porque no es solo de Nanchital si hablamos de Francisco Valderas y Felipe Valderas. Hablamos de todo lo que tiene que ver con las comunidades que están alrededor. Y yo vengo de allá, de Nanchital. Me gusta luego decir que soy de Nanchital, pero de cuando en Nanchital no pasaba nada o casi nada, porque todo lo podíamos contar, el pueblo lo podíamos recorrer, ni siquiera era un ayuntamiento, dependía entonces de Ixhuatlán del Sureste. Lo recuerdo muy bien porque entonces cuando hacíamos las pruebas, las famosas pruebas en la primaria, había que poner Nanchital, Veracruz, municipio Ixhuatlán del Sureste. Y entonces, bueno, eso me quedó como muy presente, ¿no? Porque de pronto el tema de la geografía es un poquito como complejo, como difícil de entender, pero eso fue siempre para mí como un vínculo, como un ganchito que me ayudaba a ubicarme en donde estaba yo. Y bueno, entonces yo en Nanchital estudié la primaria, vengo de una familia bastante humilde, bastante sencilla. Mi papá tenía una paletería entonces que era la única paletería y que se llamaba La Flor de Nanchital. Y mi mamá, una mujer también del campo, ambos sin mayores estudios, primarias no terminadas. Pero la verdad es que mi historia personal, yo creo que mucho, la mirada que yo tengo ahora tiene que ver no puedo decir que más con mi mamá, porque sin mi papá no sería yo también la que soy. ¿Sabes? Mi papá tocaba la guitarra, tocaba la marimba, era un bohemio, tanto que esa vida fue la que generó la ruptura familiar. Y mi papá se fue y no sabía yo de él y me lo encontraba eventualmente saliendo de algún bar con la guitarra a cuestas. Pero de mi papá aprendí a escuchar el danzón, a escuchar la marimba, a disfrutar de los tríos, de las guitarras y a tener una mirada crítica de las cosas. Él tenía una revista que se llamaba, o sea, creo que todavía se publica, la revista Siempre. Y ahí tenía él esa revista y como su paletería era la única, entonces mi papá tenía esta concesión con la escuela primaria y él llevaba a la hora del recreo los carritos con paletas y tenía una muy buena relación con los maestros, particularmente con los maestros que nos daban español y que ahora que lo pienso a la distancia, pues eran maestros que habían llegado de Jalapa con una formación distinta, pero que por las razones que tienen que ver con estos movimientos de los maestros, ellos llegaban allí.
Y bueno, por parte de mi mamá, esta libertad de la mirada, esta libertad de ser, de permitirme vivir. Fíjate que mis papás rompen la relación familiar cuando yo tenía 12 años. Estaba por entrar a la secundaria y mi papá, pues ya sabes, cometemos siempre errores. Mi papá intentó acercarse a mi mamá y yo dije, la va a convencer. Y no la convenció. Y para mí eso fue como un ejemplo de decir, si esta mujer está diciendo que no y tiene 6 hijas, en ese momento no lo asimilé, pero ahora lo veo como que podemos hacer las cosas, que siempre hay batallas en lo cotidiano, pero que hay batallas que podemos librar, que no necesitamos estar con alguien, que la familia es fundamental, pero no tiene que, pues ahora las familias son tan disímiles, entonces como que yo aprendí a verlo así, de esa manera, en este lugar que era Nanchital y en el que no había nada, no había nada, que mi mamá me permitió irme a estudiar la secundaria a Coatzacoalcos. Yo hice la secundaria en Coatzacoalcos. Yo quería entrar ya ves que antes había esto de humanidades, administrativas, biológicas, y yo quería entrar al área de humanidades. Pero todos los bachilleratos había que pagar, excepto en el CEBETIS. Y bueno, entro al CEBETIS, estudio la carrera técnica de contabilidad, hago mi servicio social en la biblioteca, y entonces eso me conecta, o sea, fue un momento así bien importante, me conecta con mucha información, me llega información que yo no sabía que existía, veo libros, enciclopedias, novelas, poesía, y entonces viene aquello de, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde lo voy a estudiar? Y había por ahí una revista juvenil que tenía una sección en la que te compartían distintas opciones de las carreras. Y yo recuerdo que lo primero que me llamó la atención fue una carrera que se llama biblioteconomía. Y eso me gustó, pero solo había en Puebla y yo ni siquiera ubicaba bien a Puebla en el mapa. Yo decía, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Con qué recurso? Estando en el CEBETIS, tenemos la oportunidad de hacer un viaje, pasamos por Veracruz, veo la Facultad de Comunicación, leo, checo, y digo, pues esta podría ser una opción, porque ya había yo pasado, fíjate, sí hay por ahí como una cosa común, ya había yo pasado por querer ser aeromoza, pero yo decía, no hombre, soy muy chiquita, porque quería yo viajar y aprender idiomas. No, pues eso no voy a poder. Biblioteconomía, bueno, Puebla, no conozco a nadie en Puebla, ¿cómo voy a llegar allí? Y pues viene esta posibilidad de Veracruz, vemos las opciones y pues por alguna razón llego a Veracruz, muchas amigas en común, muchas familias que me apoyaron, que estuvieron allí como para hacer eso posible. Y yo pues llego a Veracruz a estudiar la carrera de comunicación. Vivía yo en la colonia Unidad Veracruzana y caminaba yo desde esta calle Unidad hasta Díaz Mirón, hasta donde estaba la Gran Vía, que ya pues frente al Parque Zamora, y recorría yo este Veracruz más tranquilo, con menos gente, y me iba a trabajaba yo en esta gran empresa que creo que ahora ya vendida menos, en sistemas continuos. Y mientras estudié, trabajé allí, formo parte de una generación en la que me gusta también mencionarlo, íbamos en la tarde, entonces la mayoría trabajábamos, éramos de fuera, había compañeros mayores para, digamos, el estándar que llegas a la universidad alrededor de los 18 años, había compañeros de más de 20 entrando a la carrera, y yo creo que era el momento también, era los 80, finales de los 80,
y empezamos a familiarizarnos con estas corrientes de los apocalípticos, los integrados, la música de protesta, la trova, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, los españoles, que está Víctor Manuel, Ana Belén, Joan Manuel Serrat. Y entonces eso se vuelve, o sea, yo siento que eso como que eso estaba ahí para mí, como que yo había llegado a un lugar que si yo lo hubiera imaginado, si yo hubiera sabido que eso existía, yo habría querido estar ahí. Y bueno, eso me forma una manera particular de ver el mundo, muy específica. En el tema de las cuestiones de así amorosas y sentimentales, la verdad es que también yo siempre me había sentido como... O sea, yo sabía que era una chica pues agradable, divertida, pero nunca me veía como una chica que está bonita, que va a tener una posibilidad de que alguien quiera estar con ella y se enamore de ella. Y entonces cuando eso sucede, pues entonces yo me pierdo de amor y ni siquiera terminaba la facultad. Me fui a vivir con esta persona. Nos embarazamos y antes de que yo saliera de la carrera ya teníamos un hijo. Y ya sabes, todo este peso ideológico, pasamos por la batalla le cargamos al hijo este peso desde el nombre que le vamos a poner. También eso me gusta mucho, Jaime, sentirme como visionaria, como de avanzada, como todos estos temas que están ahora sobre la mesa, visibilizándose, sobre el tema de cuestiones como la diversidad, que no es que no estuvieran, pero no se hablaba de ellos. Temas como este cuidado a las infancias, este respeto a los derechos de las infancias, se empezaban a manejar. Pero a mí me gusta mucho que a este hijo pensamos, a ver, vamos a ponerle un nombre que no remita ni a tu familia, ni a mi familia, ni a nadie conocido. O sea, un nombre que este nuevo ser haga su propia historia. Y pues así lo hicimos, ya sabes, siempre la familia. ¿Pero por qué? No, pues porque así queremos que sea. Y también yo ya estaba desencantada del tema de la religión. La verdad es que mi mamá me educó en la tradición católica, pero yo lo respeto muchísimo y entiendo que hay personas que sienten que son mejores personas a partir de este ejercicio, de este ser a través de una religión. Yo vi muchas situaciones, estaba yo tan metida que daba catecismo, iba a misa todos los domingos, quería leer la primera lectura, quería pasar con la charolita. Y esa misma cercanía me llevó a ver situaciones que yo decía, o sea, pues esto no me gusta, esto no tiene que ser así. Y entonces rompí mi relación con la iglesia, con toda religión, y entonces educamos a este hijo al margen de cualquier religión, por supuesto, diciéndole hay esto, poniéndole en contexto de lo que era. Lo mismo a veces me pregunto si eso a lo mejor no estuvo bien, no estuvo mal. Igual el tema de que si Santo Claus, que si los Reyes Magos, igual, o sea, a ver, mira, los Reyes Magos es una historia muy bonita, pero bueno, te traen obsequios y tú te los ganas, pero pues tú te puedes ganar un obsequio siempre que yo pueda. Y entonces, así, ¿no? Con una mentalidad, pues al margen de muchas, como de los cánones, de los roles que estaban establecidos. Termino la carrera y con este hijo pequeño, pues hay que trabajar. Pero hay que trabajar, yo quería trabajar en algo vinculado con lo que había estudiado, dejo sistemas continuos y pues empiezo a buscar qué hacer.
Y en ese buscar qué hacer surge la posibilidad de volver a Nanchital, a dar clases en una preparatoria. Y fue un reto porque pues, yo tenía 24 años, los chicos tenían 16, 17, 18 y entonces pues, teníamos edades bastante similares, bastante cercanas, pero pues yo me atreví. Fue muy enriquecedor, yo aprendí, yo creo que tanto como ellos aprendieron y además lo mejor de todo fue que yo estaba así metida en estos rollos revolucionarios y hay que cambiar y la disidencia y entonces eso yo lo llevaba al salón de clase y yo creo que tuvo que ver con que tengo entre las chicas y los chicos que les di clase, pues ahí tengo un doctor en Derecho que ha hecho aportaciones al INE bien interesantes, hay antropólogas, hay sociólogas, y entonces eso como que me hace sentir muy bien. Y fíjate que en este volver a Nanchital pasó algo bien curioso. Pues seguía siendo un emporio petrolero todavía, la familia Valderas pues seguía siendo respetada, temida, pero antes te quiero contar también historias que tienen que ver con Nanchital y que tienen que ver conmigo ahora. Fíjate y que tienen que ver, por supuesto, con esa familia Valderas y con que todo lo que sucedía en Nanchital tenía que ver con ellos. La iglesia, todas las fechas cívicas eran una fiesta patronal, se volvían una fiesta. Llegaba la feria, llegaban los juegos. ¿Y sabes qué llegaba? Llegaba el son jarocho, que en ese entonces, pues yo no sabía qué era el son jarocho, no sabía de dónde venía, yo solo sabía que yo tendría como 8 o 9 años, mi mamá tendría 28 y mi mamá se subía a bailar a la tarima y a mí me daba vergüenza. ¿Tú crees? Yo veía a los señores mayores tocando la jarana, tocando el requinto y cuando mi mamá se subía yo decía, mi mamá. Y ahora lo pienso y digo, fíjate, o sea, ¿quién iba a decir que ahora quiero que la gente escuche el son jarocho, me siento orgullosa de ello? Otra cosa que desdeñé también en la infancia, pues está bien cerca de Oaxaca y mis vecinas todas eran de Tehuantepec y hablaban zapoteco y escuchaban el sábado este programa de mayordomía ismeña y yo me acuerdo que yo decía, ay, ya viene la música del país de los tecos, ¿tú crees? Así, y lo pienso a la distancia y digo, ¿cómo nunca yo aprendí a hablar zapoteco? En verdad pasaban muchas cosas bonitas en Nanchital. Y bueno, te digo, todo tenía que ver con el auge petrolero. Ciertamente estos señores, don Chico y don Felipe, eran temidos, pero eran también muy respetados. La gente se acercaba, pues los apoyaba, pero había un ganar, ganar. Yo no sé en verdad ellos cómo se hayan formado, pero por ejemplo, mi mamá pidió trabajo para mi hermano. Hubo trabajo para mi hermano, pero los sábados o los domingos mi hermano tenía que ir a chapear la orilla de la carretera, a acomodar productos a la tienda de consumo. O sea, todas las familias giraban en torno a soportar esta economía. Por supuesto, había esta tremenda corrupción, pues que con el paso del tiempo se hizo evidente y vimos en qué terminó. Pero fíjate que lo que te quería contar de manera particular, cuando yo regreso a Nanchital a dar clase, un día salí de Nanchital, fui a Villahermosa, veníamos de regreso, entonces para llegar al centro, que pues, es muy pequeño en Nanchital, hay una calle que hay que bajar y entonces me acuerdo que llegamos a Nanchital, que siempre pues el ruidoso, la gente yendo y viniendo, y desde que bajamos del camión, pues, había un ambiente extraño, como nublado, pero además como mucho silencio. Empezamos a caminar, íbamos hacia el centro, bajando esta calle, y yo le digo a Edgar, que se llama Edgar, el papá de mis hijos, veníamos bajando y yo le digo, aquí pasó algo raro.
o sea, si esta no es una tarde normal. Y yo me acuerdo que le dije, hasta parece que se murió Chico Valderas. Y entonces seguimos bajando, llegamos a una de las avenidas principales, aparece alguien que a todos conocía yo y le digo, ¿qué pasó? Se murió Chico Valderas. Y te lo juro que fue una cosa que yo dije, es que tan no pasaba nada allí que no tuviera que ver con ellos, que hasta parece que ese día que este señor murió, el sol brillaba distinto, estaba opaco y se percibía en toda la gente esta sensación un poco como de incertidumbre, de desolación, o sea, de desconocimiento, hasta de duda, que sabes que hasta el día de hoy hay quienes dicen que Chico Valderas a lo mejor ya está muerto, pero que no se murió ese día. Y empezaron a surgir los rumores, no, es que no dejaban acercarse al ataúd, es que no lo abrieron, es que no había nada, y se volvieron ellos una leyenda. La verdad es que ahora, pues que ha cambiado mucho Nanchital, porque ya no hay ese poder, ya la sección 11 no tiene, pues yo creo que no es ni la mitad de lo que era, a partir de pues también de todas estas reformas y de cómo ha perdido muchas de los servicios que ofrecía Pemex, ya que hacían estas cosas de la perforación, la extracción, ya todo se ha diversificado tanto, pero aún el referente para muchas personas de lo que tú gustes, que si el desfile del 20 de noviembre, no, es que cuando estaba Chico Valderas, que la fiesta de cuando San Nicolás de Bari, que es una fiesta que se celebra mucho allá y salen las paisanas y reparten y regalan y comparten con todo el pueblo. O sea, no, pero es que cuando estaba Chico Valderas, ellos son, o sea, no se puede hablar de Nanchital sin que ellos sean un referente, para bien o para mal. Permearon, impactaron y hace mucho que no voy a Nanchital. Tengo ganas de ir. Ha cambiado, veo a mis amigas que están allí, pero me pregunto si yo me hubiera quedado aquí, no sé, me gusta la mujer y la persona en la que me he convertido y estoy segura de que tiene que ver con Nanchital, tiene que ver con las cosas que yo aprendí allí, con entender esta vida cotidiana desde un entorno como muy cerrado y después venir acá y ver que hay un mundo enorme fuera de lo que es este lugar y me han invitado a ir y sí quiero ir y sí quiero regresar y me gustaría en algún momento regresar y hacer algo allá. No lo sé, no sé si fuera posible, pero me encantaría volver y hacer algo en ese lugar del que yo vengo y del que ojalá se hable más allá de Chico Valderas y de Felipe Valderas. Es bien cuestionado, ¿no? Esto del ser jarocho, de dónde son los jarochos, por qué son jarochos, qué tiene que ver con la identidad jarocha. Yo cuando llego a Veracruz, o sea, sí caminaba yo mucho por el centro, me gustaba recorrerlo, llegar hasta el Zócalo, darle la vuelta en el malecón, que bueno, es un malecón distinto al que era entonces, ¿no? La propia manera de vivir esta identidad jarocha era distinta. Distinta no porque sea mejor o peor, simplemente era como, yo creo que como más bullanguera, más ruidosa todavía de lo que es ahora, que sigue siendo ruidosa. Era más, llegaba más
la gente que vive alrededor de lo que es el centro y que ahora siento que llega menos. A mí me tocó un momento en el que se reunía la gente de distintas colonias que tomaba el Zócalo para vivirlo, para disfrutarlo. En los propios carnavales era un ambiente distinto, se tomaba el centro de la ciudad, porque ahora siento que los carnavales se han salido del centro. Y cuando yo llegué a Veracruz, todo estaba ahí alrededor del Zócalo, en los edificios que estaban, la Casa Díaz Mirón, que tenía un movimiento distinto del que tiene ahora, el Museo de la Ciudad, el Parque Ciriaco Vázquez. Había como muchas zonas que se llenaban de sonido, de fiesta, y que eran muy socorridos no por, ahora siento que somos como más las personas mayores las que llenamos esos espacios. Quizá era porque yo estaba llegando, pero yo veía a la gente de mi edad, que rondábamos los 20 años y que tomábamos esos espacios como propios. Claro, tiene que ver en esta manera de vivirlo, pues lo que yo estudié ciencias de la comunicación y de pronto hay quien dice, ¿qué aprenden los de ciencias de la comunicación? Yo creo que hay que encontrar una pasión y a partir de eso, pues darle sentido, ¿no?, a lo que se estudió. Y también tiene que ver con esta pues, actitud de vida, de disfrute, pues lo que yo ya traía, ¿no? Todos estos sonidos, todo este ritmo, todas las lecturas que llegan y encuentran en Veracruz, o sea, que siento que estaban como contenidas. Y cuando yo llego a Veracruz, pues encuentran un lugar en el que llenar y llenarse. O sea, un espacio como para que yo pusiera mi mirada y esa mirada llenara la mía y la hiciera mucho más grande. ¿Y sabes qué fue definitivo en como abrazar a Veracruz como mi sitio? Llegar al Instituto Veracruzano de la Cultura. Que fue, yo regreso de Nachital, dejo de dar estas clases, vengo acá y pues hay que trabajar. Y sabes, esta generación mía de la universidad, muchas llegaron al Instituto Veracruzano de la Cultura, que estaba entonces surgiendo, que era nuevo en el puerto, ¿verdad? Porque se habla mucho de que Jalapa tiene mucha vida cultural y que en Veracruz solo nos gusta el carnaval y la pachanga. Pues sí nos gusta el carnaval y la pachanga, claro que sí, pero también nos gusta, yo creo que a mucha gente sí le gusta saber qué hay detrás de ese carnaval, de esa pachanga, por qué lo vivimos. Y son cuestiones que tienen que ver con esa identidad jarocha que no es gratuita para Veracruz, que tiene que ver con su historia, con su ubicación geográfica, con todo lo que ha pasado y que ha pasado en el sentido histórico y en el sentido de los acontecimientos. Por aquí llegaron los españoles, por aquí se quisieron meter los norteamericanos, los franceses, y bueno, toda esa mezcolanza yo creo que de maneras de ser, de vivir, de comer, de comportarse, han abonado a esta identidad que tenemos de ser jarochos, ¿no? Fíjate que cuando yo llego al Instituto Veracruzano de la Cultura, acababa de irse la doctora Ida, tenía 5 años y se sentía todavía ese empuje de la doctora, esas ganas así enormes de traspasarlo todo, de llenarlo todo, desde la música, las exposiciones, las casas de la cultura. O sea, había una energía ahí multiplicada. Mucha gente joven, como bien dices, que
pues que de oídas sabían que el Instituto Veracruzano de la Cultura es de los primeros a nivel nacional. La verdad es que la doctora Aida, bien visionaria, yo creo que tiene que ver que cuando era hospital el edificio, su papá fue director del hospital y pues ella conocía ese lugar, ¿no? Y pues que el lugar fuera la sede del instituto, ella sembró, la verdad es que sembró y dejó muchas dinámicas que yo creo que mucha de la gente que todavía permanece ahí, y yo que llegué cuando ella se estaba yendo, o sea, nos contagió en ese empuje, en ese creer que todo es posible, en ese creer que el hacer genera más hacer. Y bueno, era otro momento económico, político, social, y yo creo que también había toda esta curiosidad acerca de qué están haciendo en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Yo tengo muchas amigas, muchos amigos que pasaron por allí y te digo, había este impacto, no solo en el puerto. Surgieron muchísimas casas de cultura, se llevaban muchas actividades y mucho se hacía con el entusiasmo de la gente, porque ciertamente había un recurso distinto al que hay ahora, pero también había este recurso humano deseoso de ser parte de lo que era el instituto, deseoso de contagiar y de compartir. Y pues yo llego en ese momento en el que llego al área de prensa, que en ese momento pues entrevistábamos, hacíamos crónica, viajábamos a las casas de la cultura, salíamos a invitar a la gente, aprovechábamos los recursos que había, trabajábamos en una máquina de escribir, no había clima. Y bueno, pero había todas estas ganas de decir, híjole, todo esto que es Veracruz lo podemos compartir. Y pues yo creo que hay mucha gente que seguimos compartiendo esta energía, estas ganas de hacer, aunque por supuesto las condiciones sean distintas. Y bueno, tenemos otras herramientas, tenemos otros recursos que antes no había, pero seguimos creyendo en el proyecto del instituto, seguimos queriendo que haya más años del instituto, que haya más trabajo, que se abran las puertas, que la gente se acerque, porque ciertamente, ¿sabes qué pienso? Que así como te comentaba, que la gente llegaba al centro a apropiarse de los espacios, a apropiarse de las fiestas, de la música, de la playa, así la gente en su momento se apropió del instituto, y siento que ahora nos cuesta un poco más hacer que la gente joven se acerque, que la gente joven llegue. Y es bien importante porque eso a los espacios públicos es lo que le da sentido. Y entonces yo creo que por eso yo siempre le pongo estas ganas, porque digo, a mí me hubiera gustado que cuando yo era niña alguien me dijera que había esto, alguien me mostrara que esta manera que yo tengo de comportarme, de hablar, de bailar, esta manera mía de ser, puede generar alrededor inercias, puede generar sinergias que hagan mejor a toda una comunidad, a toda una población, a toda una familia. Yo creo que nos falta mucho en ese sentido de trabajar de la mano con la educación, y no puede ir por un lado la educación e ir por otro la cultura. Y quizá en aquel momento había otra relación. No lo sé, pero me parece que las ganas las hay, que el empuje lo hay, pero que quizá de pronto todo lo nuevo, la tecnología, siento que así como nos juega a favor en muchos temas, de pronto como que nos juega en contra. Cuando yo era niña, seguramente tú recordarás que había estas revistas de historietas, Sal y Pimienta, El Pájaro Loco, Las Orcas Parlanchinas y Calimán, que era un referente, y todas estas
todas estas historias de Yolanda Vargas Dulce y Rarotonga y en fin, que yo me acuerdo que las ponían en el puesto de revistas, pero no toda la gente podía ir y comprarse su revista. Entonces, allá en Nanchital, y me imagino que en muchos lugares, había estos sitios donde tú ibas a rentar la revista. Tenían su banquita afuera, su tendedero, así como esta literatura de cordel brasileña, así tenían el tendederito y las revistas así, volteas. Entonces ya ibas, creo que costaba 50 centavos, pagabas y te sentabas en la banquita y leías la revista. Mi mamá, me acuerdo que las cambiaba. Y entonces yo no sabía leer, eso me lo cuenta mi mamá, yo no sabía leer, pero yo quería un cuento. Y entonces me dice mi mamá que yo llegaba y pues el calor y me tiraba de panza y a hojear mi revista. Cuando los libros llegan a la casa, llegan los libros, los primeros libros de mi hermana y de mi hermano mayores, que entran a la primaria y llegaron con estos libros de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, y entonces había este libro de español lecturas. Cuando yo llego a la primaria, mis hermanos, ellos dos me enseñaron a leer. Entonces yo ya medio sabía leer y entonces era una maravilla que me dieran ese paquete de libros o leer esos libros y tomar el libro de lecturas y me lo acababa yo, me lo acababa. Y no sé, o sea, me acuerdo mucho, ahora lo recuerdo y me gusta, se me quedó grabada esta de la ardilla corre, la ardilla vuela, la ardilla salta como locuela, mamá la ardilla no va a la escuela, y es un poema de Amado Nervo. Y también las canciones populares, la guacamaya y muchas historias sobre leyendas que a mí me gusta, o sea, yo disfrutaba mucho. Ese fue mi primer contacto con la literatura propiamente, mis libros de lecturas de la primaria. Después llego a la secundaria y me toca un maestro que también le encantaba la lectura en español y entonces nos pedía que todos los días teníamos un cuaderno de doble rayas, todos los días hacíamos el dibujo que traía la lección y lo que nos cupiera en una hoja del cuaderno de doble rayas, copiáramos la lectura que quisiéramos. Y tenía el objetivo, pues, sensibilizarnos del color, del dibujo, mejorar la letra, pero tenernos siempre un libro de la mano, un libro de la mano. Y bueno, me gustaban mucho las canciones, me las aprendía, pero yo me enamoro así de la lectura a través de la jornada. Llega la jornada a mis manos, la doble jornada, todos estos temas de feminismo, y conozco a los Nobeles de literatura, y en la universidad pues había mucho más posibilidad de tener libros, de compartir libros. Me encanta la poesía, me encanta. ¿Sabes quién también me llenó mucho? El Babelia del País Semanal del fines de los 80, no, ya en los 90, el Babelia del País Semanal. También me abrió un mundo así increíble. No es que yo desdeñara a los autores y autoras de México, pero creo que me enamoraron más los españoles, las españolas. Y bueno, al darle la vuelta a todo eso, pues a autores de México, me gusta mucho leer, me encanta tener libros, comprar libros, me gusta escribir. Alguna vez unas amigas me pusieron de apodo, es que eres una come libros. Y me gusta hablar de literatura, me gusta escribir, y yo creo que podría escribir, pero sabes, soy muy floja, siento que me falta disciplina, o siento que me apasiono tanto de tantas cosas que a lo mejor la literatura y la escritura es solo una pasión más y mejor la vivo así como
como con cierto respeto, con cierta distancia. A lo que sí me atrevo es a escribir poesía, a escribir. No me sale un poema largo como este de La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, que es una maravilla, o los poemas de Wisława Szymborska, que son maravillosos y que hay unos bien largos. A mí me salen unos poemas de 5 versos, 6 versos cuando mucho, pero los veo, los encuentro de pronto porque a veces me atrevo a subirlos al Facebook y cuando me salen de recuerdo digo, ay, sí, escribo bonito. Con mucha modestia. Pero, pero mira, me gusta tanto la literatura que mi segundo hijo tiene el nombre de un libro que disfruté muchísimo, que se volvió un referente hasta cuando di clase, que tenía yo 23, 24 años, el Demián de Hermann Hesse. Me gusta mucho cómo escribía Hesse. Y bueno, me pegó tanto esa historia de Emilio Sinclair y el amigo Demián, que así se llama mi segundo hijo. Así se llama mi segundo hijo. Y pensaba yo que si tuviera una hija le iba a poner Penélope. Le iba a poner Penélope por el Ulises y por todas estas referencias que tiene en las canciones, en la mitología, en los cuentos. Me gusta mucho leer, como tú me decías hace rato, volver a leer una novela incluso te lleva a nuevos descubrimientos. Si la leíste cuando tenías 20 y la lees cuando tienes 40, es otro proceso de acercamiento a la lectura. Yo creo que la lectura lo que nos da principalmente es libertad. Libertad porque nadie nos puede negar ya nada, porque si tú sabes leer y tomas un libro, o sea, el mundo te pertenece y lo puedes tener en tus manos. Y es cierto que la imagen quiere competir con la lectura, pero yo creo que la lectura siempre va a ganar porque la lectura te conecta a través del alfabeto, te conecta con la emoción, con la imaginación, con el deseo, con la esperanza y con la posibilidad. Y yo creo que, híjole, a veces me desanimo, a veces siento que el mundo nunca va a cambiar. Pero digo, bueno, es que es muy ambicioso querer que el mundo cambie. Es demasiado grande, pero sí puedo cambiar yo. Y si yo cambio un poquito, a lo mejor quien está junto se contagia y decide cambiar. Y cambiar para hacernos mejores, para compartir más, para compartir mejor. Eso es lo que me ha dado la literatura, esa posibilidad, ese creer que se puede. La música. Fíjate que la música, me gusta mucho la música brasileña me encanta. Estos ritmos de bossa nova, Caetano Veloso, Jorge Ben, pero lo que tocaban en los 70s, en los 60s, en los 70s. Eso me gusta mucho, pero descubro que me gusta mucho porque hay unos fondos ahí compartidos con esta música mexicana, con este son. La verdad es que yo no sé por qué no me gustaba el son, no lo entiendo, porque ahora me gusta tanto cómo suenan las guitarras. Me gusta la música festiva, me gusta mucho, pero también me encantan los violines y me encantan los pianos y las marimbas y músicas que pueden ser tan diversas como de pronto como el bolero de Ravel o como las piezas de Smetana o las danzas húngaras o toda esta música que ha compuesto Márquez, que el danzón y todo este disco, que tiene todo un disco completo de danzones. Todo eso, ¿sabes qué hago a veces? Vivo en el Coyol, que es una zona muy, muy amplia. Yo vivo, creo que es la primera zona de la unidad habitacional del Coyol. Y entonces, muy respetable, ¿no?
Pero bueno, escuchan desde banda y reggaetón y que entiendo que sí hay algo ahí de un aporte musical, de un sustento. Y lo ponen a todo volumen y a veces yo digo, pues yo también voy a poner a todo volumen lo que a mí me gusta para que escuche algo distinto la gente. Y pues es como un intentarlo. Nunca me ha faltado disciplina, creo que he sido muy ambiciosa, creo que he querido hacer tantas cosas que quizá es por eso que de pronto no me anclo en algo. Te digo, como te decía, mi papá tenía una marimba en la casa, había una guitarra y alguna vez intentó enseñarnos a tocar la marimba. Recuerdo que nos daba las baquetas y nos decía, nos explicaba. Y a lo más me acuerdo que nos enseñó los primeros acordes para los cochinitos. Los cochinitos ya están en la cama. Pero la verdad es que no, nunca aprendí. Me da mucho gusto, fíjate que mis hijos tocan la guitarra, tocan el teclado, les gusta leer, escriben. Desde dispositivos que ahora tienen al alcance, pero me gusta creer que tienen esa sensibilidad, que tienen esta apertura a lo nuevo, a lo distinto, este respeto hacia lo diverso, que te da leer mucho y escuchar mucha música. La verdad es que me dice una amiga el otro día, porque perdí mi teléfono anterior en el que tenía yo una memoria con muchísima música de todo el mundo. Me dice, ay, pero pues allí está de Spotify y no sé cuántas cosas. Le digo, no, pero esa no es, o sea, no la siento mía, la mía es la que estaba en mi memoria. Sí, es como apropiarme de eso. Creo que creo que fue significativo crecer escuchando a mi papá tocar la guitarra y escuchando la marimba y bailando un poco de aquello. Siempre me gustó también bailar. Ahora que dices la música, te dije que había querido ser aeromoza, pero eso ya fue como lo segundo. Lo primero, y no sabía yo qué era eso, pero ahora lo veo, lo primero que yo hubiera querido ser es bailarina de danza contemporánea. Pero no sabía que eso existía, no, eso sí, lo desconocí por completo y bueno, después vinieron estos otros intereses, vinieron los libros, la posibilidad de investigar, de conocer, y me olvidé de aquello. Pero después dije, ay, sí, esto existe y es una carrera, y más allá de lo clásico, la danza contemporánea me parece una manera maravillosa de conectarte con el mundo. Híjole, qué complicado resumir una relación tan enriquecedora, de la que me siento de pronto, o sea, me siento orgullosa, me siento de pronto hasta, no sé, como distinguida de poder haber hecho todas estas relaciones, de contar con los afectos de muchas de ellas, de muchos de ellos, con el maestro Alejandro Schuar, vivir de cerca la danza, con tantas escritoras, por ejemplo, con Marianne Toussaint tuve la oportunidad de tomar un taller, con Federico Campbell, sabes, como estaba yo en prensa, me tocaba entrevistarlos. Después también hubo la posibilidad de, entre tantos festivales y tantas actividades, convivir con también este personaje, Óscar Chávez, que es todo un personaje en México, estar con él, escucharlo hablar, escucharle cantar, sus maneras de ver el mundo. Ahora recientemente, por ejemplo, con el maestro Nahum Senil, que es veracruzano, que habla náhuatl, que hace todo este trabajo, al margen de su pintura, hace todo este trabajo de gestión en Tenango del Aire, que tiene una casa del poeta, la maestra Mariana Velázquez, que hace cerámica,
el maestro Per Anderson, el propio, este otro ceramista, Pérez, Gustavo Pérez, tanta gente que llega, pero que además yo estoy haciendo mi trabajo y siento que ellos me cobijan y me prodigan de su conocimiento, de sus afectos. Entonces, yo me siento luminosa, así te lo resumiría. A mí me iluminan, o sea, siento que todas estas personas me han iluminado y que no es gratuito esta manera, gratuita o fortuita esta manera de ser, es porque tengo todos esos referentes alrededor, todas esas posibilidades que me han enriquecido, desde el joven creador, la joven creadora, hasta los artistas de estos niveles, me han aportado, me siguen aportando y además a mí me gusta, o sea, la verdad es que yo por eso luego no escribo una novela porque digo, no, ya la han escrito y la han escrito tan maravillosamente bien. Entonces, a mí me gusta eso, recibir lo que me dan y compartir eso que yo recibo. Pues muchas gracias, Margarita, por haber venido No, hombre, a no, visitarnos. no, la verdad es que, híjole, yo creo que cada vida es tan intensa, ¿no? Y sí, yo he vivido la vida, yo creo que con mucha intensidad. Sí, sí, sí. Gracias por compartirla. No, gracias por permitirme compartirlo.